palabra a Juan Carlos de la Cal, que acude también en calidad de fundador, en su caso de cofundador de Plataforma de Defensa de la Ayahuasca. Gracias por venir, Juan Carlos. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, extender el agradecimiento una vez más a los organizadores por tantos y tantos encuentros en los últimos 10 años que han cambiado la perspectiva de todas estas plantas y sustancias en esta última década, coincidiendo con la gran expansión, ¿no?, de la conciencia que nos ha traído, ¿no? Y doy gracias también a todos los seres que nos acompañan, visibles e invisibles, presentes, ausentes, cercanos y lejanos, porque de alguna manera los que llevamos ya más de media vida en este mundo sabemos que esta planta, el daime concretamente, la ayahuasca, y imagino que muchos de las sustancias de las que estamos hablando nos llevan a ese camino de vuelta hacia la realidad de nosotros mismos, ¿no?, que es esa realidad, como decían los chamanes cuando empezábamos, la auténtica versión de la realidad, ¿no?, por un lado. Entonces, yo quería hablar un poquito, dar como dos partes. La primera, dar apenas unos apuntes personales de la diferencia que hemos visto entre el uso de la ayahuasca y de otros psicodélicos. Y por otro lado, quería hablar del inicio de la presencia de la ayahuasca en España, o del santo daime, quizá el santo daime, no sé si de la ayahuasca, contar su conexión desde el punto de vista psicodélico, por lo menos desde lo que yo participé, ¿no?, que fue un poco así, ¿no? La pregunta del millón es realmente si la ayahuasca para nosotros era, ¿no?, si la ayahuasca es un psicodélico o solo produce efectos psicodélicos. Para la mayoría de los científicos, aquí hay muchas autoridades, es una pregunta obvia, ¿no? Es un psicodélico, y para mucha gente es la madre de todos los psicodélicos, ¿no? Entonces, según quien responda a esa pregunta, tenemos una respuesta u otra. Ahí hemos visto a compadre, a Walter, un hombre de la voz de la floresta, alarmado porque se utilizaba la ayahuasca en fiestas psicodélicas, ¿no? Para ellos, una fiesta psicodélica, se imagina en una discoteca de Ibiza, un aquelarre, poco menos que tomando cualquier planta, haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, una cuestión cultural que es muy difícil de responder, ¿no? Yo me acuerdo, no sé en qué conferencia fue, que Antonio Escotado, el profesor, comentó que la ayahuasca era como un LSD flojito, ¿no?, de alguna manera. Yo me quedé con ganas de preguntarle, no coincidí, no pude acceder a él en aquel momento, para entender si lo decía porque no conocía realmente la ayahuasca, o que me parece que era esa la razón, por lo que leo en alguna entrevista en profundidad, o porque las dosis de ácido que tomaba eran brutales y realmente se queda un poco en eso, ¿no? Para mucha gente, otras personas piensan que el tema de los psicodélicos, ayahuasca, la diferencia entre enteógenos o psicodélicos está en la dosis, ¿no?, la dosis y en la forma de tomarlo, ¿no? Y esta es precisamente una de las diferencias, ¿no? Yo he puesto no sabía qué traer, realmente no me dio mucho tiempo, así que pensé que después de tantos cuadros, diagramas, etcétera, de laboratorios, pues con unas imágenes de la selva, que hemos hecho en varios viajes, pues iban a poner en valor precisamente lo natural, ¿no? Por eso he llamado a estas palabras, a esta charla, naturalmente, ¿no?, porque es de alguna manera que es naturalmente diferente, ¿no? Yo llevo 37 años tomando, empecé muy jovencito, con 21, y mi experiencia con los psicodélicos es menor, sin contar, no meto en ello a los honguitos, los niños santos, porque para mí los honguitos siempre, aunque han acompañado toda mi vida también las experiencias, siempre han sido un puente, ¿no?, entre el hombre y la tierra, ¿no?, un puente entre los psicodélicos y los enteógenos, ¿no?, por alguna razón de ese reinado aparte que tienen, ¿no? Entonces, en estos 37 años sí he sentido la diferencia entre lo natural
y lo que es la parte química, ¿no? Creo que voy a hacer algunos apuntes obvios para los que han tomado las dos, o han seguido los dos caminos, y luego pondremos un cuadro explicando esas diferencias, ¿no? Entonces, esa primera diferencia es que la ayahuasca, ya sabéis que está hecha, son dos plantas, una es el yagube, la liana, como decimos, que para nosotros en el Santo Daime representa la parte masculina, de alguna manera, y luego está la hoja, que es la raíña, la chacruna, que representaría la parte femenina, ¿no? Entonces, esa diferencia que hay entre el hecho de que sean dos plantas naturales hechas con una infusión natural durante una alquimia, un proceso de cocción enorme, es lo que hace, presenta algo imprevisto, improvisado, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? La primera pregunta que nos hemos hecho muchos, todo el mundo, ¿cómo llegó esa receta, ¿no? De dos plantas que no crecen juntas de una manera natural, pueden crecerlo, pero no es habitual. ¿Cómo juntaron ese tipo de plantas en algún momento, ¿no? Entonces, ese maridaje de las plantas ya lo hace diferente a cualquier sustancia de laboratorio, ¿no? Hoy me estaba acordando de ese... hay quien decía pues eso, que serían fuerzas superiores, extraterrestres, los chamanes dicen que es una planta lleva a la otra, en fin, son muchas circunstancias, ¿no? Y bueno, esperemos no caer en lo que algún compañero comentaba ayer de los riesgos epistémicos, ¿no? Porque vi una foto, un diagrama donde decían que parte de los riesgos epistémicos es cuando empiezas a querer o tener contactos o algo así con los extraterrestres, ¿no? Yo confieso que en estos 37 años he tenido alguno y ayer al ver esa diapositiva me dejó un poco preocupado. Entonces, por el tema de las creencias, ¿no? Va más allá un poquito de eso, ¿no? Entonces, dentro de esa naturalidad y de esa diferencia, otra de las diferencias, me convenció un amigo mío, para entender la diferencia entre la ayahuasca o estas plantas de poder y un psicodélico, tienes que haber sido tocado por la gracia de Dios. Es una forma de decir que tienes que haber visto el espíritu, tienes que haber sido realmente tocado por el espíritu. Porque realmente para ser chamán no es algo controlable, ¿no? Hay que fundirse con la medicina para ser uno y llegar a ese punto. Nuestra pregunta, uno que no sabe tanto de ese lado de la fuerza de los psicodélicos, me pregunta, ¿es posible realmente llegar a ese punto esencial de la conciencia, ¿no? De dejar ese espacio para que aflore la conciencia y demás? Eso es una de las cosas que me pregunto y que también en este congreso he entendido alguna parte de la respuesta, ¿no? Mi experiencia personal con la planta, como la llamamos en este mundo, con la haya, es que aquí no hay atajos. Ese es el misterio. Precisamente un psicodélico es un manifestador de la mente y la ayahuasca, estas plantas, son manifestador del espíritu. Entonces, aquí hay una paradoja. Los indios, parte de alguna de las tribus de algún lugar, de los Shuar, por ejemplo, le llaman de Perú, le llaman a la ayahuasca la madre de la voz en el oído. Nosotros, desde aquí en Occidente, desde el punto de vista occidental del abordaje científico, oír voces es como casi una esquizofrenia. O sea, entonces, y lo que hace la ayahuasca, alguna vez la que recomendamos a la gente cuando viene a tomar daime con nosotros, es lo más importante, rendirte cuanto antes. O sea, apagar la voz, poner el ego en voz de off para dejar de escuchar esa voz que constantemente nos habla y no es la voz, y entender cuándo es la voz de la conciencia o es la voz del espíritu, o es la voz de Dios, ¿no? Entonces, esa paradoja es lo que nos hace sentir realmente y preguntarnos dónde está la diferencia, ¿no? Entonces, esos puntos en común que sí que tienen esas plantas van relacionadas porque de alguna manera, como ha dicho el compañero ahí desde la floresta, son como nuevos pasos a través de viejos caminos, ¿no? Realmente lo que uno ha aprendido en estos 37 años es que la ciencia
está siguiendo los pasos que siguieron los payés, los chamanes, hace mucho tiempo. Cosas que antes eran irreconocibles o inentendibles, ahora ves que la ciencia, a través de sus nuevos elementos, están consiguiendo entender o dar una explicación, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos quedará lo mágico, ¿no? El valor de lo sagrado, que eso a veces no tiene tanta explicación, ¿no? Entonces ahí entramos siempre en esta confrontación entre la ciencia y la tradición, ¿no? Que organizaciones pues como AICES o la Plataforma o demás hemos hecho siempre ese puente entre esta nueva era, esta nueva generación, que supone el entender que hay una frontera y que quizá ninguno de los dos tenga que tener la razón completamente, ¿no? La ciencia occidental adopta siempre una perspectiva muy materialista, ¿no? Y considera que la sinapsis del cerebro, las conexiones sinápticas son producto de puros algoritmos, ¿no? Químicos de lo que se pueda producir, ¿no? Y que los efectos terapéuticos que pueden tener estas plantas, como la ayahuasca, se debe a estos elementos químicos, ¿no? Y en contraste, las tribus amazónicas, las tribus de los indios consideran lo contrario, ¿no? A la ayahuasca, que tiene una entidad espiritual, un ser divino, algo dentro que es lo que se apodera de tu ser, de tu conciencia, cuando consigues dejar espacio para que, como decía alguien, ¿no? Hace poco leí, en la estructura atómica del ser humano deja muchos huecos. Si nos viéramos desde una estructura atómica, veríamos que estamos llenos de huecos, ¿no? Entonces la conciencia necesita ese espacio y ese silencio para poder aparecer. Y un poco, de alguna manera, lo que hace la planta, ¿no? Entonces, esas tradiciones amazónicas ven que a los occidentales como una apropiación, ¿no? Como una violación casi de un saber ancestral, ¿no? de alguna manera, ¿no? Mientras que los científicos lo ven como algo extraño, ¿no? Como alguna superstición, ¿no? Entre los dos niveles en el cuadro hay un cuadro yo he hecho un cuadro a lo largo de, como si fuera un reportaje, de las diferencias entre la ayahuasca y los psicodélicos, ¿no? Lo voy a repasar aquí rápidamente, pues no nos del tiempo. Como hemos dicho, la ayahuasca es un manifestador del espíritu frente al manifestador de la mente, que es el psicodélico. Las visiones con las plantas son más áuricas. En los psicodélicos son alucinaciones, son más entretenidas muchas veces. Con las plantas hay una conexión más con el cuerpo, es más emocional. En los psicodélicos es como más, quizás un equilibrio energético, es menos emotiva, como decía un amigo, digo, es casi mejor porque cuando te vas de marcha o de fiesta no te acuerdas tanto ni de papá ni de mamá, ¿no? Es otra, y te lo puedes pasar mejor, ¿no? Las visiones con las plantas son más ordenadas, con los psicodélicos son más alborotadas. Todo esto sin decir que una cosa es mejor que otra, no solamente la experiencia por comparar la experiencia. En la ayahuasca exige sí o sí un ritual, aunque todos hemos tomado solos. Siempre recomendamos a los ayahuasqueros que tomen solos para enfrentar la fuerza y el poder desde la soledad. Si tienes un guía o una tradición donde agarrarte, mucho mejor para cuando vengan las curvas. En los psicodélicos no hay tanta necesidad. Imagino, siempre hay alguien que te enseña la primera vez, pero luego llega un momento en que tú caminas solo, ¿no? En la ayahuasca la purga se ve como una purificación, aunque siempre decimos que no es obligatorio, pero ayuda. En los psicodélicos es un efecto no deseado. En la ayahuasca tiene un espíritu propio, como casi todas las plantas. Yo, en la mayoría de los psicodélicos que he tomado, aunque no sean muy a menudo, no he llegado a encontrarme con ese espíritu. Y lo he buscado con el formato, tomándolo con el formato de los cantos del daime, con el formato de nuestra estructura, que ayuda, pero el espíritu tarda en aparecer o se esconde en alguna laguna del cerebro, ¿no? Hace falta una dieta preparatoria que en los psicodélicos no se da, y sobre todo una integración posterior que se hace en comunidad, que en otros sitios no lo hay.
Esto no es sentar cátedra, repito que es una interpretación personal de entrevistar y hablar con amigos que siempre lo han tomado antes de tomarlos yo empecé a tomar hace bien poco los psicodélicos químicos y siempre les he preguntado cómo era la situación, ¿no? Después ya con esta investigación, y agradezco no haberlo probado hasta tan tarde porque me gustó muchísimo la experiencia. Entonces no sé qué hubiera pasado si lo hubiera tomado con 20 años, ¿no? Entonces, quería contar aquí unas pequeñas anécdotas, lo que dé el tiempo, de cómo empecé yo a tomar daime, en este caso la ayahuasca, y cómo empezó en España, por lo menos este movimiento. No sé si imagino siempre hay alguien que tomó antes, por eso no se puede decir que fue la primera vez. Yo el primer encuentro, que fue el primer brindis, como dice mi hermano, fue en la fecha concreta, se la tengo anotada, que fue el 18 de mayo de 1987. Sí queríamos dejar este dato porque luego en Internet hay muchos datos confusos, y sí quería dejar. Fue en una casa que teníamos en la Sierra de Madrid, que tenemos, la familia. Mi hermano él vivía en Mapiá, llevaba 5 años allí viviendo y apareció por acá con su bebida, con su jarrita y demás, y nos presentó la bebida a los compañeros, ¿no? Yo no sabía si íbamos a una fiesta o qué iba, pero a mí me marcó profundamente. O sea, no tenía ni idea en esos tiempos. Estamos hablando de tiempos cuando no había móviles, no había internet, no había nada, prácticamente esto no se conocía. Y eso es una idea que siempre me he quedado a la hora de la preparación cuando vienen las personas a tomar, una parte fundamental, que por un lado es beneficioso que haya tanta información, pero por otro lado es un problema, porque todo el mundo ve las experiencias de los otros y uno le dice que ha visto a la Virgen, o que ha visto al ángel, o que ha visto al duende, o que ha visto a su abuela. Entonces quieren crear una expectativa y quieren ver todo eso. Entonces nosotros lo primero que le decimos a la gente es que por favor se olviden de todo lo que le han dicho, de todo lo que le han contado, porque es una experiencia virginal. A mí me ayudó muchísimo, no tenía ni idea de todo esto, me trató fantástico, tuve el viaje de mi vida realmente, que fue el primero. Todavía hoy, 37 años después, lo estoy comprendiendo cosas que parece increíble, y entendí que esto es un viaje infinito, ¿no? Es un viaje que no tiene fin, es un viaje eterno y es un viaje para siempre, ¿no? Entonces, esa parte, en esos tiempos era un poco así, ¿no? Yo tenía 21 años, hoy tengo 59, y gracias a Dios pues gozo de presumo de buena salud. O sea, no puedo decir, si me hacen cualquier escáner, creo que no voy a dar parámetros que indiquen que el alto consumo de ayahuasca, porque los daimistas tomamos, y yo particularmente con bastante frecuencia, una media de 5 o 6 veces al mes. Y bueno, estamos aquí en este mundo, en esta tierra. Yo he construido mi familia, mis hijos, mi profesión. He estado 30 años trabajando en la Matrix como periodista, viajando con todo el mundo, haciendo reportajes de todo lo posible, y esto ha iluminado mi camino, no puedo decir otra cosa, ¿no? Y hemos intentado ayudar a muchas personas a llegar. Pues bien, en aquella primera sesión, por alguna razón, mi hermano, en la primera parte de la ceremonia, o del trabajo, nosotros en el Santo Daime le llamamos trabajo, además de ser una sesión y una ceremonia, le llamamos trabajo porque esto es solamente para personas que quieran trabajar. Nuestros guías nos prohibieron proselitismo, por eso no tenemos, por lo menos aquí en Europa, no tenemos páginas web, no tenemos newsletter, no podemos invitar a nadie, está prohibido en nuestros códigos internos invitar a nadie, porque son experiencias que pueden transformar la vida de las personas. Pueden, entre comillas, no quiere decir que la transformen, para no crear expectativas. Entonces, no sabemos si quien llega está preparado, es su momento y es su deseo transformarse, ¿no? Entonces, por eso le decimos que esto es solamente para la gente que quiera trabajar en algún sentido. Entonces, eso es la primera cosa. Pues bien, en aquella primera sesión, la primera parte fue con una música, con una grabación, una cinta, como se decía entonces, de Pink Floyd. Entonces, y la segunda parte fue con una cinta del Mestrineo. Entonces, ahí, cuando me invitaron a hablar en esta conferencia, me acordé de esa primera experiencia, ¿no? Y yo me pregunto, digo, ¿por qué mi hermano Francisco escogió Pink Floyd, ¿no? Porque, claro, para mí culturalmente, en aquella época ya había pasado la época del muro, de todos aquellos discos épicos, ¿no? de la banda. Y hace poco leí, me metí a ver qué pasaba con Pink Floyd, ¿no? Quién era esta gente, ¿no? Además de la música que la conocíamos, ¿no? Entonces, en Internet encontré que los críticos de la época hablaban de que era música para comunicarse con los extraterrestres.
y decían que si las promociones de la época decían que si un ser cósmico descendiese hoy sobre la Tierra y el ser humano tuviese que comunicarse, la mejor opción sería escoger un tema de Pink Floyd. También habéis visto un estudio hecho en la Universidad de Cardiff donde hablaban sobre el disco The Wall, en el que se afirmaba que la música de Pink Floyd mejora la salud. Quien escucha la música de Pink Floyd mejora la salud cerebral de quienes la escuchan, reduce los niveles de estrés y de ansiedad. O sea que de alguna manera aquello que parece un tema casual, pues fue de verdad. Y luego la segunda parte, pues ya cuando de alguna manera ya estaba con los extraterrestres o estaba en ese momento más relajado, pues entró la música del Mestrineo, que es un poco... El Mestrineo es el fundador del Santo Daime hace un siglo. Era un negro descendiente de esclavos de 2 metros que le llevaron a la selva a recoger látex. El hombre tomó con los indios la primera vez, se cree que con los sasanincas, en la frontera de Perú con Bolivia, y fue a pedir prosperidad, fue a pedir dinero para que le sacaran de aquel infierno verde que era recoger látex en condiciones de semiesclavitud. Entonces el hombre tuvo una visión con la luna, ¿no? y una entidad femenina en el Santo Daime, por eso el tema de lo femenino, ¿no? Se pone en el mismo valor, son las mujeres, las chicas, las que nos llevan de viaje con sus cantos, ¿no? Las madrinas del Daime cuidan de las personas, protegen los altares, ¿no? Protegen las casas, las comunidades, ¿no? Entonces por eso tiene lo que hablaba Maya ahora un poco de la comunidad de la abuela, ¿no? La presencia tan importante de la abuela. Entonces el Mestrineo identificó, de hecho, la matriarca, la máxima referencia espiritual hoy en el Santo Daime es la Madrina Rita, ¿no? Que este año va a cumplir 100 años, ¿no? Entonces considerada como la matriarca de la ayahuasca, ¿no? Entonces el Mestrineo de alguna manera se le considera como el primer gran expansor, y así se le reconoció en la conferencia de ICERS en Río Branco en 2016, de la ayahuasca en el mundo, ¿no? Gracias a él ya recibía himnos donde decía que doctrinar el mundo entero, sin entender la palabra doctrinar como vemos en Occidente, que es comer el coco a alguien o ir con la cruz y la espada de alguna manera, ¿no? Sino es simplemente transmitir una línea de conocimiento espiritual y ecológica como ha venido el Santo Daime. El hombre se hizo fama de gran curador. En Río Branco trabajaba con los indios. Yo conozco líderes, no sé, Xia Unicuin, que es un cacique, el gran cacique histórico de los Unicuin, o los Yaguanahuas, se curaban cuando no tenían remedio, se curaban yendo les llevaban a sus padres a curarse con el Mestrineo, ¿no? A cantar sus inarios, ¿no? Por eso tienen un poco todo ese respeto, ¿no? De alguna manera. Rápidamente, después de esta experiencia psicodélica llegaron personajes que eran de alguna manera los hippies, ¿no? Los hippies de la época, los hermanos menores de los hippies del 68, ¿no? Personajes como Dasio Mingrone, un buen amigo, hermano y compañero, ¿no? Que es muy mencionado en todos los movimientos, pues llegó a nuestro entorno para hacer un puente entre lo que es la tradición y la psicodelia, por así decirlo, ¿no? En el Madrid, en aquel contexto de aquel Madrid de los años 80, de la posmovida, pues en nuestra casa de Cercedilla empezaron a aparecer personas de los grupos de moda de la época. Los que son más mayores lo entenderán. Glutamato Yeye, Ñeque Glutamato, batería de Ñete, el batería de los secretos, gente de los que estaban ligados con Nacho Vega, en fin, se montó un movimiento muy interesante de la posmovida, donde comenzaban a hacer lo que llamamos las raves daimistas, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque la primera parte eran trabajos donde se cantaban himnos, se concentraba y demás, y la segunda parte eran más libres, ¿no? Eran, como decimos, eran encuentros, casi fiestas ayahuasqueras, donde había, sin mucho orden, pero con mucho concierto, ¿no? Porque había muy buenos músicos, muy buena realización. No había tantas normas, pero se respetaba bastante la situación de cada uno. Y como decía antes
este compañero Eduardo Gallego, pues llegaba gente de todo tipo, de todo lugar, y todos eran honrados por buscar su cura y por entender que lo importante y dejar el juicio fuera, ¿no? Porque era más o menos esa ha sido la labor que ha hecho la ayahuasca, el Santo Daime, por lo menos en mucha gente de estos primeros tiempos, ¿no? De los tiempos de las drogas, de la heroína, de las confusiones, y entender a la gente que todo el mundo merece ser sanado, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues se trabajaba con toda esta gente que llegaba, y fue muy interesante, ¿no? Por ese lado. Luego llegaron los hippies, fueron los que llevaron a la doctrina del San Marino Santo Daime, que siempre fue una doctrina ecléctica, abierta a recibir muchas cosas, pues la Santa María, ¿no? Por ejemplo, que llegó como marihuana y el padrino Sebastián la bautizó como Santa María. El padrino Sebastián, la gente que llegaba a aquel movimiento hippie, que llegó a aquel Mapiá de finales de los 70 y principios de los 80, pues llegaban a un punto, a algo que yo siempre me gusta compararlo como la aldea de Astérix, ¿no? Donde ellos buscaban la utopía, ¿no? La comunidad, la naturaleza, la espiritualidad, un guía carismático. Y aquella comunidad pues tenía al druida Panoramix, que era el padrino Sebastián con su barba blanca, la porción mágica, que era el Santo Daime, donde todo el mundo tenía acceso a él, desde los niños hasta los abuelos. Y sobre todo ese concepto que hacia el exterior de que estos romanos están locos, de que el mundo exterior está para allá. Entonces, los que llegamos ahí en aquella época, pues fue lo que nos captó, de alguna manera. Una comunidad pues, en donde no existía el dinero y no había nada más, ¿no? Los honguitos, los psilocibines se les llamaba cogorrey, incluso recibieron himnos y cantos sobre eso. Y el San Pedro se llamaba San Pedro ya porque siempre ha sido una planta para abrir las puertas del cielo, ¿no? Y ya por el tiempo, solo comentar, después llegaron los terapeutas, aquellos grupos de Madrid, que fueron el grupo de terapeutas que venían de Bavia, de Ignacio Martín Pollo, Claudio Naranjo, los SATs, toda aquella historia que ya más conocida y más contada, pues se juntó con nosotros en aquel grupo de hippies de Madrid, y ellos nosotros les aportamos ese conocimiento del terreno, de la comunidad, de la epidérmico, ¿no? de lo que te da ese contacto con la naturaleza, con los indios, con las plantas, y ellos nos aportaron la seguridad y el orden. Cuando llegó un momento que ya se acabó la fiesta y empieza la cura, unos salieron huyendo porque les preocupó, otros empezaron a avanzar de otra forma en el camino, y esta gente llegó para estructurar un poco más cuando se empezaron a introducir los primeros filtros, los seguimientos, las separaciones entre los músicos y los que escuchan, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos. Para bien y para mal hubo una pequeña estructura, ¿no? Y bueno, ya acabando, ¿no? Ya quería comentar la justificación por la que estoy aquí. Después de todo este proceso, hace 15 años, pues fundamos la plataforma, ¿no? Después de mucho, la plataforma es un movimiento muy interesante. Nos llaman como los decanos un poco de todos estos movimientos, los antecesores de ECES, porque supuso la unión en un momento de un grupo de gente de diferentes líneas. Estaban con tres raíces principales: la espiritual o tradicional chamánica, la terapéutica, la espiritual, la tradicional y la chamánica, de alguna manera, ¿no? La parte terapéutica, pues el abordaje, pues venían apoyados pues, por gente muy conocida en España, también que empezaron con nosotros hace muchos años, los Ferigla, los Fábregas, etcétera, grupos como Hermanoses que trabajan con la línea peruana, los Suar, que venía representado por un Ricardo Aguanach, que ya hizo su pasaje, otros grupos, donde nos juntamos cuando empezaron los problemas, realmente. Cuando empezaron a llegar pues, lo que ya todos conocemos, ¿no? Y que, por desgracia, que siempre también hacemos reivindicación de eso, de siempre se habla a veces más de ese tipo de congresos, ¿no? De otros sitios, los peligros de la ayahuasca. ¿Por qué los chamanes abusan de la gente? O con los tres acechos que dicen de los chamanes, ¿no? El poder, el sexo y el dinero, ¿no?
Entonces, pero finalmente esos tres acechos son los mismos de la vida, que todos, no representan nada más y nada menos que las cosas que suceden en la vida, ¿no? Entonces, la ayahuasca, la plataforma surgió como una iniciativa para defender el buen nombre de la planta y el uso de las buenas prácticas, uniéndonos desde lo que sumamos, no desde lo que restamos, sin conflictos, ¿no? Porque cada uno tenía su forma de hacer las cosas, unos tomaban oscuras, tumbados, otros tomábamos con luz, de pie, otros tomaban haciendo el pino, movimiento, da igual. El caso es conectar desde lo que realmente somos, y ahí hicimos una plataforma muy bonita de un movimiento de conocimiento donde todos pasamos por los trabajos de todos. Es decir, nos juntamos en ese punto donde antes de hacer cualquier cosa fuimos a conocer lo que hacían los otros, ¿no? Y ahí pues montamos este movimiento. Hicimos un código ético, que fue el primer código ético sobre prácticas ayahuasqueras, buenas prácticas, que se hizo en España, que a su vez estuvo basado en un decálogo que se hizo entre las iglesias ayahuasqueras usuarias del Shah en Brasil, los años 80, 70, 80, que era un decálogo muy básico, y nosotros sobre ese decálogo añadimos los demás, y luego fue la base donde, como decía Óscar Paredes comentó ayer, pues fue la base de la elaboración de otros decálogos mucho más actualizados y mejorados, ¿no? Y bueno, ahora seguimos haciendo de manera totalmente voluntaria nuestras acciones. Ahora estamos con este documental que está haciendo Iñaki. El primer capítulo empezamos por el Santo Daime como una necesidad de contrarrestar pues aquellos ataques que tuvimos de un youtuber, y donde, bueno, pues realmente cuando te ves metido en unas acusaciones graves, la gente, nuestros compañeros, las compañeras de los grupos decían, por favor, ¿qué le puedo enseñar a mi madre para que vea que no estamos metidos en una secta, ni que esto es lo que este canalla está diciendo de nosotros, ¿no? Entonces, por eso fue el motivo de hacer ese primer documental deprisa y corriendo, para presentarlo al mundo y ver que realmente eso es realmente lo que es. Ahora hemos hecho de ayahuasca y ciencia, y estamos buscando fondos, esperamos conseguirlos, para hacer el de la ayahuasca y legalidad. Y algún día quizás consigamos acabarlo con un tema muy importante, que quizás los próximos congresos tengan que ir, que es ayahuasca y futuro. Porque ahora lo que se está hablando mucho del renacimiento psicodélico, pero en los términos ayahuasqueros, por lo menos en Europa, nosotros lo bautizamos como un frenacimiento del uso, por lo menos de la ayahuasca. Ayer Bouso comentó la parte política, ¿no?, de cambios de volantazos que tienen las administraciones, las revistas médicas, de los que no entendemos muy bien, la farmaindustria, aquellas luchas y tal. Y en el tema de la ayahuasca, pues evidentemente en algún aspecto estamos peor que hace una década, ¿no? Hay prohibiciones más grandes, tenemos el acoso policial detrás, reventando ceremonias que antes no lo hacían. Gracias a Dios tenemos a los jueces de nuestra parte todavía, y una legislación gubernamental todavía un poco difusa, ¿no? Nosotros conseguimos, como Iglesia de Santo Daime, un reconocimiento legal en el año 2003, después de pasar por la cárcel, la Audiencia Nacional, el primer juicio contra y demás. Yo mismo tuve que pasar un tiempo en la cárcel por este motivo, y hoy es un aviso de que tenemos que estar muy, muy atentos, porque para recobrar, para mantener, España es un paraíso, estamos en un país, un privilegio, poder estar aquí hablando de estas cosas, poder hacer sesiones, poder estar en esa libertad, pero la presión es grande. Entonces, parte de esa libertad solo la podemos conseguir si mantenemos el uso de las buenas prácticas, apoyado con la ciencia, mantener la unión, que es lo más difícil de esta sociedad, y siempre un liderazgo, siempre desde el corazón y no desde la imposición, ¿no? Así que muchas gracias a todos.